Agosto, mes de la Biblia. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. En México hay 80 millones de personas que no conocen de la palabra de Dios. En medio de tiempos tan oscuros y difíciles en los que hay una gran inseguridad, secuestros, delincuencia, muertes por la pandemia, nuestros niños sufren ataques brutales, maltrato y explotación pornográfica. Miles de mujeres sufren acoso y violencia. Los feminicidios van en aumento. México está sufriendo. Necesitamos anunciar el mensaje de salvación. Trabajemos para poner las Sagradas Escrituras al alcance de todos los individuos. ¿Para qué? Para que ningún mexicano se pierda. En agosto, mes de la Biblia 2021, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, conciertos y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Únete y comparte con Sociedad Bíblica de México agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo día y la oportunidad de compartir el mensaje de la redención en Jesús. Es necesario dar a conocer las buenas nuevas a todos nuestros seres amados. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. De igual manera, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.sbm.mx y puedas conocer más acerca de la misión de Sociedad Bíblica de México. A continuación tendremos la participación del coro Alfa y Omega de la Iglesia Nacional Presbiteriana Puerta de Salvación, dirigidos por el director Nahum Aquino. Escuchemos esta bella interpretación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo
Estamos de regreso, damos gracias a Dios por la alabanza expresada a nuestro Dios. Sigan con nosotros. A continuación tenemos nuestro primer conferencista, Chino Ríos, pastor y director del Ministerio de Evangelismo Amístate con Dios. Damos lugar a su participación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados en Cristo. Como Ministerio de Evangelismo Amístate con Dios, estamos celebrando el mes de la Biblia. Y mis amados, les animamos para que atendamos el mandato divino de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesucristo dice que se llene mi casa. Mis amados, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos, vamos a predicar, vamos a dar testimonio de ese amor tan grande del Padre Celestial. Vamos a dar testimonio del sacrificio de Jesucristo, sacrificio único y perfecto, para darnos salvación y para darnos vida eterna por la fe en Jesús. A continuación vamos a entonar estas hermosas alabanzas, esperando que sea de gran bendición a su vida. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones sensibles
la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Después de haber escuchado dos hermosos himnos, les saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Soy su hermano y amigo, el pastor Chino Ríos, director del Ministerio de Evangelismo Amístate con Dios. Estamos en agosto. Agosto, mes de la Biblia. Y la Sociedad Bíblica de México lo celebra en grande con el tema anunciando el mensaje. Voy a compartir con ustedes la lectura de carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 10, que dice de la siguiente manera: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados, desde los días que Jesucristo estuvo corporalmente en esta tierra, la Biblia da testimonio que Él llegó a muchos lugares, estuvo en muchos lugares, predicando, anunciando que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que Él es la puerta de la salvación. Él estuvo en los campos, en los sembradíos, estuvo en las ciudades, estuvo a la orilla de la mar, en las aldeas, por los caminos, en el templo. Y multitudes le escuchaban. Multitudes caminaban grandes distancias con tal de estar con Él, cerca de Él, oír su palabra. Multitudes, la Biblia da testimonio, que creyeron en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, creyeron con todo su corazón y confesaron con su boca, cumpliéndose lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Viene a mi mente, viene a mi corazón pasajes de la Biblia. Cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, y Zaqueo creyó en Jesús y fue salvo. Viene a mi mente, viene a mi corazón, cuando Bartimeo el ciego oyó de Jesús, creyó en Él con todo su corazón y abrió su boca.
gritando Bartimeo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia da testimonio que Bartimeo el ciego fue salvo, que Bartimeo el ciego fue salvo y fue sanado. Algo muy importante para todos: creer con todo nuestro corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, la puerta de la salvación. Gracias damos a Dios, porque desde los días de Jesucristo, todos los que han invocado su nombre, todos los que han creído con todo su corazón, la Biblia da testimonio que fueron salvos. Y así como en los días de la iglesia primitiva, cuando la Biblia da testimonio que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos, hasta el día de hoy, gracias a Dios, anunciando el mensaje, llevando la predicación a todas partes, como lo estamos haciendo como ministerio. Y gloria a Dios por todos los pastores, gloria a Dios por todos los predicadores que estamos saliendo a predicar, atendiendo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cito para ustedes lo que dice también San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me es de mucha bendición, y cuánto me enseña y cuánto bendice mi vida cuando leo también en la Biblia, en San Lucas capítulo 23, cuando Jesús está en la cruz, dando su vida por nosotros, llevando el castigo por nuestros pecados. Cuando Jesús está siendo molido por nuestros pecados y su sangre es derramada, hay dos hombres que están crucificados juntamente con él, uno a la izquierda y el otro a la derecha. El hombre de la derecha creyó en Jesús con todo su corazón y también confesó con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Porque la Biblia dice que cuando él escucha las injurias, la burla del hombre que estaba a la izquierda, el hombre de la derecha abre su boca y dice: ni estando en esta misma condenación temes a Dios. Nosotros estamos aquí porque nuestros hechos así lo merecen. Pero él ningún mal ha hecho, hablando de Jesús. Oigan ustedes. Pero él ningún mal ha hecho. Este hombre de la derecha sabía que Jesús era sin pecado, sin culpa, sin defecto, sin mancha, sin contaminación. Creyendo con todo su corazón, este hombre que estaba allí en la cruz a la derecha de Jesús, creyendo en Jesús con todo su corazón, abre su boca. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús, todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y se cumple. Se cumplió en la vida de aquel hombre y se sigue cumpliendo en aquellos que creen con todo su corazón y confiesan con su boca. Entonces, el hombre de la derecha, allá en la cruz, dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo alabo a Dios,
Porque todo aquel que cree en Jesús con todo su corazón y confiesa con su boca, hay palabra de Dios para él. Palabra de vida eterna, palabra de justificación, palabra de perdón, porque Jesús abre su boca y le dice a aquel hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, gloria a Dios. Lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Y recuerde usted que lo que se escribió para nuestra enseñanza está escrito. Para nuestra enseñanza se escribió. Y dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el mensaje que anunciamos. Este es el mensaje que predicamos. Este es el mensaje que en este mes de agosto la Sociedad Bíblica de México da a conocer. Y aquí estamos nosotros como predicadores para hablarles a cada uno de ustedes, predicarles a cada uno de ustedes que están viendo esta transmisión, que están escuchando este mensaje. Jesús es el Salvador, el único Salvador, el único a quien el Padre envió a este mundo como su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y amados, damos gracias a Dios, porque en estos días, en estos tiempos, nosotros estamos saliendo a predicar y estamos dando el mensaje de salvación, que Jesús es el único Salvador, porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo hay un solo Dios verdadero y un mediador entre Dios y los hombres. Y este mediador es Jesús, el único que viene por amor del Padre a nosotros. Dios, al ver nuestra condición, que estábamos sentenciados a una muerte eterna, separados de Dios eternamente por el pecado, porque escrito está: la paga del pecado es muerte. Pero oigan esto: mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un día llegó la palabra de Dios a mi vida y creí con todo mi corazón y confesé con mi boca, para la gloria de Dios cumpliéndose en mi vida personal, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algo muy importante, algo muy importante. Todo aquel que ha pecado contra Dios, por medio de Jesús, por la fe en Jesús, todos podemos ser salvos, porque el amor de Dios es para todos. Y cuando usted y yo hemos creído con todo nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús, aleluya, es el único que nos salva de la maldición del pecado. Nuestros pecados son perdonados. Somos limpiados de toda maldad. He ahí cumpliéndose la escritura que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo el hombre puede ser salvo? ¿Cómo puede ser justificado? Por medio de Jesús. Solamente por medio de Jesús. Porque Él es el único que pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Él puso su vida en rescate de nuestra vida. Él llevó el castigo para que nosotros ya no paguemos por nuestros pecados. Él derramó su sangre
para limpiarnos, para lavarnos de toda maldad. Y escrito está que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy, en este mes de agosto, la Sociedad Bíblica de México nos anima a todos los pastores, a todos los predicadores, a dar el mensaje de salvación, a llevar el mensaje de salvación. Y miren, quiero compartir con ustedes exactamente la lectura que se está usando en todo el mes de agosto, que es Romanos capítulo 10 del versículo 1 al versículo 15. Pero quiero leer el versículo 14, que dice de la siguiente manera: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dando el mensaje de salvación, es necesario salir a predicar, porque entonces la gente oirá, entonces la gente creerá en Jesús, entonces la gente invocarán el nombre de Jesús y serán salvos. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para usted, amigo, varón, mujer, familias que me escuchan, si aún no han creído en Jesús con todo su corazón y aún todavía no han invocado su nombre, no han confesado con su boca que Jesús es el Señor, hoy aprovecho la oportunidad para decirte: Dios te ama y Dios te quiere salvar perdonando tus pecados, de tal manera que seas justificado, justificada por la fe en Jesús. Hoy es necesario que usted, para que sea salvo, para que sea perdonado, para que tenga la vida eterna y para que usted sea hijo de Dios, hija de Dios, es necesario que crea en Jesús, en su corazón, y con su boca usted confiese que Él es el Señor. Y cuando tú crees en Jesús y le recibes como tu Salvador, tus pecados son perdonados. Eres hijo de Dios, hija de Dios, y la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Seguimos en el ministerio Amístate con Dios, predicando, anunciando el mensaje, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Amén. En toda la República Mexicana hay más de 127 millones de habitantes. Cada día se desplazan de un lugar a otro miles de personas. Lamentablemente, muchas de ellas viven perdidas en la drogadicción. Hay problemas de pobreza en el país y muchos niños tienen necesidad de trabajar. La depresión es un problema común en nuestros días. Hay enfermedad, angustia y graves problemas familiares. Por eso, es necesario que nos levantemos y prediquemos el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Como Ministerio Amístate con Dios, estamos trabajando de tiempo completo en la obra de Dios, predicando el mensaje de salvación en toda la República Mexicana. Desde hace más de 20 años, el Señor nos ha permitido realizar grandes campañas de evangelismo en rancherías, pueblos y ciudades, colaborando con las iglesias y pequeños grupos de hermanos en cada región. En algunas ocasiones hemos visitado lugares donde no hay ni un solo convertido, pero el Señor es fiel y ha tocado los corazones para arrepentimiento y perdón de pecados. En aquellos primeros años procurábamos que no faltara una Biblia en cada nuevo convertido, y con gran esfuerzo se conseguían apenas las necesarias para cada campaña. Pero damos gracias a Dios que hoy en día
El Señor ha tocado los corazones de su pueblo para que no hagan falta Biblias en cada proyecto de evangelismo. Te invitamos a colaborar con tu ofrenda voluntaria, pero abundante, porque aún hay mucha gente que necesita conocer la palabra que transforma las vidas, la palabra de Dios que no vuelve vacía. Con ayuda de Dios, se han abierto puertas para visitar en varias ocasiones uno de los reclusorios más grandes del estado de Oaxaca, predicando a los presos con música del ministerio Los Humildes del Sur y mensaje de la palabra de Dios. A cada preso se le ha regalado una Biblia gratuita, despensa y se le invita un plato de barbacoa calientita. De este modo, ellos pueden ver el amor de Dios aún encerrados en prisión. Del mismo modo, hemos llevado el amor de Dios a familias de bajos recursos o damnificadas por desastres naturales. En esos lugares, la predicación de la palabra es acompañada de ayuda. Se llena el remolque y las camionetas de despensa, ropa y cobijas que son entregadas gratuitamente. Cuando la gente recibe la ayuda, levantan su vista al cielo y glorifican a Dios, y muchos de ellos hacen la oración de fe con nosotros. Aunque la situación de violencia en varios estados del país se ha complicado, hemos ido a predicar en algunos de estos lugares. En el 2020, más de 2,000 Biblias se repartieron en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El equipo de evangelismo se desplegó en las principales avenidas de la ciudad, hospitales y en los parques más concurridos. También, a principios de este año 2021, terminamos de recorrer los 51 municipios del estado de Nuevo León con caravanas de oración y evangelismo, que pasaban predicando por las calles de cada lugar y terminaban con una oración en el Palacio Municipal. En Nuevo León se entregaron miles de Biblias, Evangelios de San Juan, libros de Romanos y folletos. En la Ciudad de México, Dios nos ha permitido predicar y orar por las 16 alcaldías de la ciudad y los municipios del área metropolitana. En muchas calles, avenidas y lugares concurridos, el equipo del Ministerio Amístate con Dios y la caravana vehicular se desplegó con Biblias y folletos gratuitos para todo el que aceptara recibirlos. Mucha gente escuchó que Dios les ama y les quiere ayudar. Al final, orábamos por cada lugar que visitamos. Pedimos por sus habitantes, policías y gobernadores. En medio de las aflicciones, la palabra de Dios trae esperanza y consuelo. Por ello, estamos predicando en los hospitales de la Ciudad de México, donde hay mucha necesidad terrenal y espiritual. De noche, el equipo de evangelismo sale rumbo a los hospitales llevando café y pan para el alimento físico. Pero sobre todo llevan la palabra de Dios, que es más importante y útil para el ser humano. No te quedes fuera del trabajo de evangelismo que se está realizando. Deja que Dios use tu tiempo, tu conocimiento o tu economía para extender su reino y alcanzar a muchas almas que viven perdidas en el pecado. Te invitamos a colaborar con nosotros comprando Biblias para el ministerio en la Sociedad Bíblica de México, donando ropa, calzado o juguetes nuevos para personas necesitadas. Y de una manera especial, te invitamos a dar una ofrenda voluntaria para seguir adelante con el ministerio Amístate con Dios. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Chino Ríos y su ministerio. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento.
Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. En este tiempo, donde se carece de fe, de amor y de esperanza, la Biblia es la luz y la voz de Dios para todos los mexicanos. Sociedad Bíblica de México, facilitadora de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo las Sagradas Escrituras al alcance del mayor número de personas a través de una distribución eficaz en la lengua que puedan leer y entender, a precios accesibles y en formatos adecuados. Yo oraba, decía, Dios mío, yo no, a veces que no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español. Ya nomás escucho, dice, los capítulos y ya me baso en la Biblia. Entonces ya entiendo y me saca de dudas. A partir de que yo escuché el proclamador, mi vida ha cambiado. Mi vida, la de mis hijos que están conmigo, ha cambiado 360 grados. Sé parte de esta misión. Ayúdanos a llevar la palabra a los mexicanos que necesitan conocer a Dios. Realiza tu donativo a las cuentas que aparecen en pantalla. Juntos, anunciemos el mensaje. A continuación tenemos la participación de Oseas Palau, pastor en Ministerios Gente de Jesús, miembro del Comité 500 Razones del Estado de México. Estudió Ministerios Pastorales en California, Christian University. ¿Qué tal? Les habla el pastor Oseas Palau. Soy pastor aquí en la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, de Ministerios Gente de Jesús. También formo parte de CAMEMEX, que es la Coordinación de Alianzas Ministeriales del Estado de México, como vicepresidente. Y también presido la Alianza de Pastores aquí en Tlalnepantla, mi ciudad, la Unidad de Siervos de Jesucristo. Y es para mí un placer, un gusto compartir con ustedes un mensaje en el marco del mes de la Biblia, que celebra la Sociedad Bíblica de México. Felicitar a las Sociedades Bíblicas de México, a sus directivos y a todo el personal por ese trabajo incansable en proclamar la palabra de Dios. Y bueno, hoy quiero traer un mensaje basado en 1 de Pedro capítulo 1 verso 23, que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Si pudiera ponerle un título a este mensaje, es Renacidos por la palabra. Hay muchos beneficios que tenemos por la palabra de Dios, muchos, demasiados. Sin embargo, creo que el más importante es ser renacidos, es decir, nacer de nuevo por la palabra de Dios. Y ese nuevo nacimiento se genera al recibir a Jesucristo y creer en Él, según nos dice la palabra de Dios en Juan, el libro del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, dice: y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para nacer de nuevo o renacer por la palabra, necesitamos ser engendrados de Dios. Y esto nos pone en claro de que hay dos nacimientos: el nacimiento por voluntad de carne, pero el nacimiento por voluntad de Dios. Nacer de carne y nacer de espíritu, dos cosas muy diferentes. Y hay una narración en el libro de San Juan, capítulo 3, que nos deja muy en claro esta verdad del nuevo nacimiento. Hay una verdad en el mundo natural de todos los seres vivos. Esta verdad es que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y esa verdad también puede ser aplicable
a la vida espiritual, pero con un final diferente. Porque cuando nosotros entramos a la vida espiritual, nacemos del Espíritu, crecemos en el Espíritu, nos reproducimos a través del evangelismo, pero también ahí cambia al final, en vez de morir, pasamos a vida eterna. Pasamos a vida eterna. Así es de que quiero mencionar brevemente esta narración sobre el encuentro que tuvo Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos aprender cómo nacer de nuevo. Dice San Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí encontramos dos características de Nicodemo. Dice que era fariseo. Los fariseos eran la gente más allegada a la religión judía. Eran los que estaban cumpliendo la ley al pie de la letra, eran los más entregados, es decir, los que sabían los ritos, los que hacían todas las tradiciones, eran los fariseos. En la Biblia encontramos, por ejemplo, el apóstol Pablo, que fue fariseo de fariseos, y muchos personajes que fueron fariseos, que estaban entregados a la religión, sin embargo no tenían la experiencia de haber tenido un encuentro con Jesús. Nicodemo no había tenido un encuentro con Jesús hasta que él se decidió a venir a Jesús. El apóstol Pablo conocía toda la ley, conocía la religión, pero no había tenido un encuentro con Jesús hasta que lo tuvo ahí en el camino a Damasco. Y encontramos que para que uno tenga un nuevo nacimiento necesita tener un encuentro personal con nuestro Señor. La segunda característica dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Los principales entre los judíos eran los ancianos que tenían una autoridad moral, una autoridad para dar consejos, para decidir. Era un hombre muy reconocido en la sociedad judía. Entonces quiere decir que él tenía una buena reputación. Pero eso tampoco lo hizo ser un hombre que había nacido de nuevo. Y luego en el verso 10 de San Juan 3 dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, Nicodemo también era maestro de la ley. No solamente sabía la ley, sino la enseñaba. La enseñaba, estaba empapado de todo el conocimiento de los mandamientos, de la tradición, de la historia del pueblo de Israel, y la enseñaba. Pero dice que en su intento de acercarse a Dios, Nicodemo tuvo una necesidad. Y esa necesidad fue tener un encuentro con Jesús. Y dice el verso 2, que Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces tuvo este encuentro, ese acercamiento y un reconocimiento también a Jesús, pero solamente como rabí, como maestro, porque nadie podía hacer las señales que hacía si Dios no estaba con él. Pero era necesario que Nicodemo tuviera un encuentro con Jesús, reconociéndolo como Dios. Entonces Jesús le contesta en el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces la mente carnal de Nicodemo empezó a cuestionarse y a pensar, y le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. En lo natural, Nicodemo creía que nacer de nuevo era entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer. Y Jesús le deja muy claro que lo que fue nacido de la carne ya era carne, pero lo que es nacido del Espíritu tenía que nacer de Dios, tenía que tener este encuentro y se lo manifiesta como una cosa necesaria.
Una cosa necesaria es algo de lo cual no podemos prescindir. No podemos prescindir, por ejemplo, de comer, no podemos prescindir de dormir, no podemos prescindir de asearnos, porque son cosas necesarias. Entonces el nuevo nacimiento es necesario para todo ser humano. Toda persona necesita tener un encuentro personal con Jesús y nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Entonces el nacimiento físico es real, pero también el nacimiento espiritual es real. Cuando a veces no se entiende, porque tampoco lo entendió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede pasar esto? Y entonces Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces encontramos que el nacer del Espíritu no es algo explicable para la mente humana, pero sí es algo que podemos experimentar. Solo el que ha experimentado el nacer de nuevo puede testificarlo, porque no se puede explicar con palabras, porque es algo espiritual. Era algo espiritual. Entonces, si nosotros decimos que no creemos en el viento, por ejemplo, entonces podríamos decir que estamos mal, porque no sabemos de qué color es el viento, no sabemos dónde nace, dónde muere, a dónde va, no sabemos. Y dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Necesitamos creerlo por la fe. Nosotros no vemos el aire, pero lo sentimos y nos beneficiamos de él. Recibimos ese oxígeno en nuestros pulmones. Así es de que cuando nosotros empezamos a creer por la fe, nosotros podemos recibir ese beneficio de parte de Dios de tener un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede hacerse eso?, le dijo Nicodemo. Respondiendo Jesús, verso 10, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre que vino del cielo y que vino a salvar, que vino a buscar lo que se había perdido. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 14 que Jesús usó una de las historias del Antiguo Testamento acerca de la serpiente, y dice así en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos esta historia que sucede en el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, y se desató una plaga de serpientes que mordían a la gente y la gente moría. Y el pueblo se arrepintió, pidió perdón a Dios y pidió perdón a Moisés, y Dios le mandó a Moisés algo. Y eso que le mandó es que levantara una serpiente de bronce, la pusiera en una asta bandera, y todo aquel que fuera picado para no morir tenía que mirar a la serpiente. Entonces la serpiente representaba la salvación de la muerte. Y se lo puso como ejemplo, haciendo una figura de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo tuvo que ser puesto en alto en una cruz para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Dice el profeta Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Hay un coro antiguo que dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Entonces, si cada persona reconociera que volteando a ver el sacrificio de Jesús puede ser salvo de sus pecados, puede ser perdonado de sus pecados, puede nacer de nuevo, entonces podría aceptar, porque dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo central de la Biblia es San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque de tal manera Dios nos ama tanto que envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados y para no perdernos, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un acto de amor de Dios hacia la humanidad. El acto del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y luego dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es buscar lo que se había perdido. Y la gente sin Dios está perdida. La gente sin Dios necesita nacer de nuevo para encontrarse con Jesús, tener un encuentro personal con Jesús, pero encontramos varios obstáculos. El primer obstáculo que podemos encontrar es que dice la Biblia que el que no cree en Él ya ha sido condenado. La falta de fe, la falta de confianza, de creer en Dios, hace a la gente no acercarse a Dios. Hace a la gente no acercarse al sacrificio de Jesús. Se nos hace imposible creer que solamente por la fe puede uno tener salvación de nuestra alma. Estamos acostumbrados a ritos religiosos, como lo estaba acostumbrado tal vez Nicodemo, a cumplir la ley, a hacer todo lo que la ley le decía, hacer sacrificios humanos. Estamos nosotros también a veces pensando que para recibir salvación tengo que hacer obras. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. No podemos hacer ningún sacrificio humano, no podemos hacer ningún rito, ni hacer infinidad de oraciones para poder recibir la salvación. Solamente necesitamos creer, porque dice aquí la palabra de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna se obtiene desde el momento que uno nace de nuevo. Entonces, si usted no cree, acérquese a Dios, crea como un acto de fe, y Jesucristo va a hacerlo una nueva persona. La segunda cosa que nos puede ser como un obstáculo, también lo encontramos ahí en San Juan capítulo 3, que dice que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, otra de las cosas que podemos ver que podría ser un obstáculo, que está en el versículo 19 de San Juan 3, es que a la gente ama más las tinieblas que la luz. No quiere cambiar de vida, le gusta la mala manera de vivir y está tan acostumbrado que no quiere venir a Dios para ser diferente. Las tinieblas representan el pecado, la luz representa a Cristo. Y hay muchos que no quieren dejar su mala manera de vivir y a algunos no les interesa. A estos definitivamente tienen un gran obstáculo porque no quieren nada con Dios. El tercer obstáculo que podemos encontrar es que dice la palabra de Dios que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Hay gente que no le gusta que se le diga la verdad. Hasta hay un dicho que dice que la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, cuando la verdad viene a nuestra vida, empezamos a reconocer que estamos mal, que estamos necesitados de Dios, que tenemos que arrepentirnos de muchas cosas que hemos cometido. Pero hay gente que no quiere ser descubierta de sus pecados, que no quiere que se le diga que está en pecado y que si permanece en pecado puede morir, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Entonces necesitamos nosotros saber que solamente tenemos que comprender que Dios es el que nos ayuda a nacer de nuevo. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es nacer de nuevo, ser renacidos por la palabra de Dios. Dice, nueva criatura es. Nacemos de nuevo a partir de esto. Y ese nuevo nacimiento nos lleva a tener ese encuentro personal con Jesús y vivir una vida diferente,
una vida agradable delante de Dios. Entonces, si queremos ver y entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo, es decir, tener el nacimiento espiritual. La invitación es para todo aquel que está escuchando esta palabra, que está oyendo esta oportunidad de iniciar una nueva vida, de disfrutar de la vida eterna, tengan la decisión de poder nacer de nuevo, nacer del Espíritu, ser renacidos por la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios haga el efecto en su vida. Al escuchar la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, sino del Espíritu. Así es de que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Solamente tenemos que confesar que creemos en Jesús, recibirlo como nuestro Salvador personal, reconocer que se levantó de los muertos. Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, Él resucitó y está vivo. Está vivo y Él nos quiere dar la bendición de poder ser nuevas criaturas. Entonces dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Haga una oración, pídale a Dios en oración que Él le haga una nueva criatura, reconozca que ha cometido pecado delante de Dios y que en su necesidad de acercarse, de conocer de Dios, como la tuvo Nicodemo, usted puede tener un encuentro personal con Jesús. Recibir a Jesucristo en su corazón y poder disfrutar de la vida eterna desde este mismo instante. Que Dios les bendiga. Deseo que este mensaje haya inspirado a muchos a acercarse a Dios, a tener un nuevo nacimiento, aun si usted ya tiene conocimiento de la Biblia, aun si usted ya tiene conocimiento de las cosas de la religión, aun si usted vive una vida moral, si una vida ejemplar. De todas maneras necesitamos nacer de nuevo. Les invitamos a nacer de nuevo y a ser renacidos por la palabra. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea de bendición para usted y su familia. Es necesario estudiar las Sagradas Escrituras para renacer en el Espíritu, como nos explica el pastor Oseas Palau. Gracias a Dios por su vida. Sigan con nosotros. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Estamos muy agradecidos de haber compartido hoy este tiempo con ustedes. Les esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Queremos invitarles a que nos visiten en nuestras redes sociales y nos puedan dejar sus comentarios. También en nuestra página institucional www.sbm.mx y podrán conocer más acerca del trabajo de Sociedad Bíblica de México. Nos vemos mañana.